Buena tarde. Aquí principia o deceno capítol de Aprende Aragonés con Totón. Hoy aprenderemos o futuro de indicativo. La primera conjugación se remata en aré. De chentar, chentaré. La segunda en eré. De peder, pederé. Y en la tercera en irá. De adubir, adubirá. Imos a ver agora a primeira conjugación con o verbo chentar, que lle comer al mediodía. Yo chentaré, nosotros chentaremos, tú chentarás, vosotros chentaréz, él chentará y es chentarán. Con la segunda conjugación tenemos o verbo peder, tirarse pedos. Yo pederé, nosotras pederemos. Tú pederás, vosotros pederez. Ella pederá, ellas pederán. Con la tercera tenemos como ejemplo o verbo adubir, que lle dar abasto. Yo adubiré, nosotros adubiremos, tú adubirás, vosotros adubirez, él adubirá y es adubirán. Pero no hay asinas de tot. Trobamos bellas excepciones, más que más con los verbos haber y ser estar. Veigamos o ser estar. Yo seré, nosotras seremos, tú serás, vosotras sered, ella será y ellas serán. Parad cuenta en la segunda conjugación de plural. Con o verbo haber ye. Yo habré, nosotras habremos, tú habrás, vosotras habrez, ella habrá y ellas habrán. Ahora nos toca ver si lo hemos entendido todo o no. Traduce al aragonés estas frases. Yo escribiré por la noche. Tú derruirás la casa de tus abuelos. Él derramará el zumo de naranja. Nosotros comeremos bajo la sombra del olmo. Y vosotros arrugaréis las hojas. Tos damos 10 segundos hasta que tos penséis las respuestas. Si no lle prou tiempo, podéis saturar o vídeo y después darle de nuevo a stop play. A solución son: yo escribiré de nueis. Tú espaldarás casa os tuyos lolos. Él chingarriará o suco de narancha. Nosotras chentaremos baixo a huembra del urmo. Y vosotras corrucarez as fuellas. Muito bien feito. Nos sentimos, nos veíamos en no venía en capítulo de Aprende Aragonés con Totón. Que tengas buena semana.